En este caso tenemos que definir una elipse. Nos dan un foco, f', un punto de la curva, P, la tangente T en P y la magnitud 2A, es decir, el valor del eje mayor de esa elipse. En la descripción del vídeo tutorial te dejaré un enlace a ejercicios para que te los puedas descargar y realizar. Comenzamos. Tenemos que tener claro qué nos piden, qué datos tenemos y qué sabemos para resolver este problema. Siempre te digo que cuando tengas la tangente y un foco en estos problemas, traces el simétrico de ese foco respecto de la tangente. Eso es lo que vamos a hacer. Para trazar el simétrico de f' respecto de la tangente, una forma muy sencilla es la siguiente. Haces centro en cualquier punto de la tangente. Llevas la mina hasta f. Y desde esta posición trazas un arco. Esto es una línea auxiliar, hazla larga, no te quedes corto. Haremos centro en cualquier otro punto de esa tangente, volvemos a llevar la mina a f', trazamos otro arco hasta que nos corta el anterior y en el punto de intersección obtendremos el simétrico. Lo vamos a llamar 1. Podemos utilizar diferentes criterios para resolver este problema. Comenzaré utilizando el de la circunferencia focal. La circunferencia focal de un foco pasa por el simétrico del otro foco. Es decir, la circunferencia focal de centro F pasará por 1. La distancia de 1 al foco será de 2A, pero no sabemos dónde está. Tomamos el compás y una abertura igual a 2A. Con esta abertura hacemos centro en 1 y vamos a trazar un arco. Este arco tiene de radio 2A, trazo ese arco y sabemos que aquí se encontrará F, pero exactamente no sabemos dónde. Podríamos continuar siguiendo el criterio de los radiovectores, pero hay una forma más sencilla. Si unimos el foco con el simétrico del otro foco respecto de la tangente, en el punto de intersección encontramos el punto de tangencia. Nosotros tenemos el simétrico del otro foco, 1. El punto P de tangencia. Por lo que vamos a trazar una recta que pase por 1, por P, la prolongamos hasta que nos corte a ese arco que hemos dibujado antes. En ese punto de intersección vamos a encontrar F, el otro foco. En la recta que une los focos encontraremos el eje mayor de la elipse, pero todavía no sabemos dónde. Esto ya es muy sencillo porque tenemos 2A. Hemos marcado el centro del segmento 2A y el segmento F'. Tomamos esa distancia. Esta amplitud se corresponde con el semieje mayor, es decir, con A. Hacemos centro en el centro de segmento F', y vamos a trazar un arco. Aquí tendremos un extremo y en el otro lado obtendremos el otro extremo, el otro vértice de nuestra elipse. Bueno, pues aquí tenemos A y B, vértices de nuestra elipse, y vamos a continuar. Vamos con el eje menor. Tenemos que trazar una perpendicular al eje mayor que pase por el centro, es decir, la mediatriz, por ejemplo, de F', o la mediatriz de AB. Esto es muy sencillo. Hemos trazado dos arcos de igual centro desde F y F'. Unimos los puntos de corte y sobre esta mediatriz se encontrará el eje menor. A este punto de intersección lo vamos a llamar O, centro de la elipse. Ahora tenemos que hallar nuestros vértices C y D, es decir, el eje menor. Esto es muy sencillo. Hacemos centro en B, llevamos la mina hasta O, es decir, tomamos una distancia igual a A, al semieje mayor de la elipse. Con esta distancia igual a A, hacemos centro en uno de los focos, por ejemplo en este de aquí, y trazamos un arco hasta que nos corta esa mediatriz. Trazamos esa marca y hacemos lo mismo en el otro lado. En estos puntos encontramos C y D y por lo tanto, como te digo, el eje menor de la elipse. Puede que nos manden dibujar una elipse, pero en otros tutoriales ya hemos visto cómo hacerlo. Vamos a hacer aquí un punto para recordarlo. Ya tenemos nuestro eje mayor 2A, vamos a marcar un punto cualquiera. Por ejemplo, este de aquí, este es un punto arbitrario. Lo marcamos y ya tenemos que de ese punto a un extremo tenemos un radiovector y desde ese punto auxiliar al otro extremo tendremos otro radiovector.
tomamos el compás, tomamos una medida igual a un radiovector, por ejemplo esta de aquí, hacemos centro en el punto arbitrario, llevamos la mina al otro extremo, esto sería un radiovector, hacemos centro, por ejemplo, en este foco de aquí, sería en uno de los focos, con esa medida vamos a trazar un arco, tomamos la medida del otro radiovector, será esta de aquí, con esta misma abertura igual al radiovector, hacemos centro en el otro foco y trazamos un arco hasta que nos corta el anterior. Este punto de intersección será otro punto de la elipse. Ya tenemos P, C, los simétricos de P y de C también serían puntos de la elipse, los simétricos de esos puntos también, ya tendríamos 8, los vértices 4 puntos más, ya podríamos perfectamente dibujarla. Dibujaremos esa elipse a mano alzada, recuerda, cuantos más puntos más exactitud, pero mayor dificultad. Tienes que encontrar un punto medio. Y con esto hemos finalizado nuestro problema.